Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360, hoy lunes 21 de noviembre en nuestra segunda emisión. A continuación, las noticias más importantes para su región. Aeropuertos en emergencia. La reciente tragedia en el aeropuerto Jorge Chávez, que tuvo como saldo 2 bomberos fallecidos, ha revelado el precario estado del aeropuerto de Pisco. Después de que se evidenciara que este aeropuerto no cuenta con la capacidad operativa para recibir a los pasajeros redirigidos del aeropuerto limeño Jorge Chávez, la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas ha exigido la cancelación de la concesión otorgada a Aeropuertos del Perú, pues aseguran que el aeropuerto de Pisco se encuentra inoperativo desde hace mucho tiempo, afectando la economía y el turismo de la región. Una situación que tarde o temprano se revelaría y que hoy sus cifras ya alarman a los iqueños. Y es que serían cerca de $100 millones la pérdida ocasionada por la inactividad del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renan Elías Olivera de Pisco. Es por esto que la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Capatur, además de exigir la cancelación de la concesión, ha responsabilizado a la concesionaria Aeropuertos del Perú por las millonarias pérdidas causadas por esta situación, ya que el aeropuerto de Pisco debía servir para permitir la exportación de productos agrarios y para recibir turistas nacionales y extranjeros procedentes de la ciudad del Cusco, cosas que hoy no suceden. Además, tras la tragedia en el Jorge Chávez, Capatur indicó que el terminal no se encontraba preparado en lo más mínimo para atender a los pasajeros de los vuelos nacionales e internacionales que fueron desviados al terminal. Asimismo, contradijeron al gerente general de Aeropuertos del Perú, Evans Avendaño, quien afirmó que el aeropuerto de Pisco opera con total normalidad. En ese sentido, Avendaño se defendió alegando que las demoras en el aeropuerto se dieron a causa de los pilotos, quienes tardaron en permitir el descenso de la tripulación. Además, detalló que la capacidad de respuesta del establecimiento se vio afectada por la insuficiencia de personal de migración, puesto que solo había 2 trabajadores para satisfacer la alta demanda. Finalmente, sentenció que, contrario a la versión de la Capatur, sí hubo personal para atender a los aviones desviados. Sin embargo, admitió que siempre hay mejoras y ajustes que realizar en el terminal. No obstante, mediante un comunicado, Capatur respondió que aún existen algunos temas pendientes de solución en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En tanto, será tarea del Ministerio indagar en la verdadera situación que atraviesa el aeropuerto pisqueño a fin de no seguir perjudicando la economía de la región. El ansiado crecimiento económico sigue lejos. Según cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Informática, INEI, debido a la ralentización de la producción nacional, el crecimiento económico estancado y la inflación que sigue afectando a la calidad de vida de los peruanos, la informalidad laboral en el área urbana se vuelve más preocupante. Y es que al cierre del tercer trimestre del presente año se conoció que son casi 10 millones de peruanos que laboran en la informalidad debido a los factores antes mencionados. En ese sentido, la cifra de informalidad al día de hoy representa un incremento de más del 12%, es decir, alrededor de más de 1 millón de personas trabajan en condiciones de informalidad en comparación al mismo periodo en el año 2019. Por esa razón, el economista Armando Mendoza, en conversación con el diario La República, sostuvo que el 2022 es otro año perdido en términos de crecimiento. El especialista comenta que la economía nacional irá recuperándose progresivamente solo porque el peruano no se quedará sin trabajar, pero las condiciones de trabajo no serían las más adecuadas. Finalmente, Mendoza exhortó al gobierno a aplicar nuevas reformas en beneficio del empleo y a velar por la continuidad de la inversión privada. De lo contrario, la cifra de casi 10 millones de peruanos que trabajan en la informalidad, siendo al menos 8 millones que laboran en calidad de subempleados, es decir, que ganan menos dinero y trabajan en empleos menos productivos, se agravará aún más.
de nunca acabar, luego que se suspendiera la mesa de diálogo entre los gremios de transporte público y el Ejecutivo. El paro de transportistas convocado para este martes 22 de noviembre viene ganando adhesiones a nivel nacional. Sucede que el gobierno de Pedro Castillo no atiende oportunamente las demandas exigidas por distintos gremios de transporte público, quienes además reclaman que el plazo de retiro de vehículos antiguos de transporte público sea extendido por 5 años. Pedido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo determinó extender por 1 año. Así lo confirmó a RPP el vocero y asesor del gremio de transporte público de Lima y Callao, David Mujica, quien mencionó que serán 16.000 unidades que acatarán el paro de manera indefinida, una medida que afectará el tránsito con las regiones. Y es que además Martín Ojeda, gerente del gremio de transportes interprovinciales, afirmó que dicho gremio también se sumará al paro indefinido, exigiendo a su vez soluciones ante el incremento del precio de los combustibles, la demora del Congreso en la aprobación de la devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo, la demora de la devolución de los peajes y más exigencias. En consecuencia, los gremios y el país esperan que el gobierno tome cartas en el asunto ante este escenario que complica aún más la economía del país, según explicó a RPP el economista Osvaldo Molina. Un día de paro puede generar una reducción importante del abastecimiento del mercado mayorista en Lima, hasta en un 60%, y por tanto podríamos los limeños y las personas de diferentes ciudades sufrir incluso una mayor alza de precios. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El acceso de los peruanos a los servicios públicos debe ser un derecho garantizado por el Estado. Sin embargo, existen brechas dolorosas que aún mantienen en desventaja a una gran población del país por falta de infraestructura, desde los servicios más amplios como vías, carreteras y puertos, hasta los más básicos como conectividad, salud, educación y el desolador panorama de agua y saneamiento, al que no tienen acceso aproximadamente 7 millones de peruanos. Es un número inaceptable y el tema ahí no es solamente que el número es grande, sino que cuando uno empieza a hacerle doble clic por regiones, digamos, lo que empiezas a encontrar es que hay regiones que no tienen nada. Porque cuando yo te estoy hablando de que hay 7 millones de peruanos que no tienen, es que no tienen nada. Hay montones de peruanos, millones de peruanos que abren el caño y tienen agua 2 horas al día, 3 horas al día, en ciudades grandes. El Perú presenta un alto índice de niños con anemia y muchos de estos casos han derivado de problemas gastrointestinales por no tener acceso al saneamiento. Es así como todos los servicios públicos tienen una incidencia directa en la calidad de vida. El 98% de los centros públicos de salud, en todos sus niveles, desde la posta médica hasta los hospitales, no han recibido ni rehabilitaciones, ni mejoras de equipamiento, nada, en los últimos 5 años. Nada. Entonces después nos sorprendemos que la pandemia nos agarró y nos mató, pero como si fuéramos mosquitos, ¿no? El acceso a los servicios públicos debe estar enmarcado en 2 aspectos: la cobertura y la calidad. Es importante lograr llegar a toda la población y tras ello trabajar en las implementaciones adecuadas para que escenarios incompletos dejen de ser el pan de cada día, como pasa en la educación. Creo que el último número que vi era como que la mitad de los colegios tenían algún tipo de riesgo estructural, ¿no? Y solamente creo que el 30% de los colegios tienen esta trilogía de servicios básicos de luz, agua y desagüe. O sea, estamos hablando de que 70% o tiene luz y no tiene agua, o tiene luz y agua y no tiene desagüe, o tiene agua y desagüe y no tiene luz. O sea, ¿qué estamos hablando? Por Dios, este no es un país pobre, ¿no?
Frente a ello, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional promueve la campaña Los servicios públicos son bienestar, con el objetivo de hacer visible la problemática de los servicios públicos a nivel nacional. ¿Qué sueños debemos tener como peruanos? Para empezar, sobre la base de esos sueños, a construir pedidos, ¿no? Y también informarnos para que tampoco nos vengan a mentir y nos venga un alcalde a ofrecer un tren. No lo va a poder hacer, no le toca a él, eso es el Ministerio de Transportes. La campaña se ha iniciado en redes sociales, a través de las cuales recogerá las preocupaciones y necesidades de todo el país, con el objetivo de generar un cambio progresivo hacia el bienestar común y el desarrollo sostenible y económico del país. Es el sueño que va acompañado de sentido de realidad, ¿no? Entonces, habrá cosas que no podamos lograr en el corto plazo, pero tenemos que ir trabajando consistentemente y exigir a las autoridades que den las prioridades que son prioritarias, valga la redundancia. La calidad de los servicios públicos es lo que diferencia a una sociedad desarrollada de una menos desarrollada. Los peruanos merecemos tener accesos en condiciones óptimas que se traduzcan en ese bienestar al que aspiramos. A raíz de la alerta sanitaria emitida en España, Indecopi aconsejó a la ciudadanía de nuestro país no consumir champús secos en aerosol que contengan el componente benceno, ya que estos productos podrían causar cáncer de la sangre, llamado leucemia. Si bien precisó la entidad, estos productos no han sido importados para su comercialización a nivel nacional, podrían haber sido adquiridos por consumidores en el extranjero y traídos al país. A estar atentos. Aunque en esta oportunidad no estaremos en el Mundial, otras buenas noticias provienen de Qatar. Y es que los envíos peruanos a la nación del Medio Oriente sumaron casi $500.000 entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 72.3% respecto al mismo periodo del 2021. Cabe recordar que Qatar es una de las economías más importantes del mundo, pues al cierre del 2021, su Producto Interno Bruto, PBI, bordeó los $179.000 millones, cifra mayor en 1.5% al 2020. Por esta razón, resulta importante potenciar las relaciones comerciales con este país. El periodista César Hildebrand, en la columna editorial para su semanario Hildebrand en sus 13, afirmó que Keiko hundió al hermano por el que había jurado ante su madre proteger. Esto respecto de la guerra fratricida en el 2018 entre Keiko y Kenji Fujimori, situación que después culminó con la condena a 4 años de prisión contra este último por los Mamani Videos de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko. Caín hundió la estirpe. Keiko Fujimori es descendiente de ese linaje, aseguró Hildebrand. Después de una prolongada polémica por la idoneidad de Qatar como sede, este domingo 20 de noviembre se inició la Copa Mundial de la FIFA 2022, con la ceremonia inaugural que contó con presentaciones musicales y la aparición del conocido actor Morgan Freeman. Sin embargo, las cosas no pintaron bien para el anfitrión en lo futbolístico. En el encuentro inicial, Qatar fue derrotado 2-0 por Ecuador. Esto a pesar de que el partido haya desatado la polémica entre los fanáticos por un presunto intento de favorecimiento a Qatar. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Gracias por su sintonía. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Y ahora los dejamos con nuestra efeméride del día. Cada 21 de noviembre la región Amazonas celebra un aniversario más de su fundación, que se llevó a cabo en el año 1832. Amazonas está ubicada al norte del país y tiene como capital a Chachapoyas. Entre su geografía se puede apreciar el territorio de los Andes y también las llanuras de la selva extensa en las provincias de Bagua y Bagua Grande. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran la fortaleza de Cuelap, la plazuela de la Independencia y los restos arqueológicos de Levanto en Chachapoyas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.